Así que estamos aquí con el increíble Bill McDonald. Es el 16 de septiembre de 2023. Bill, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo. Te lo agradezco, Bill. ¿Podemos empezar rápidamente y hablar un poco sobre tu trayectoria? Por supuesto, y es una larga. Pero basta con decir que soy un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en aviación. También soy un ex investigador privado encubierto, que trabajaba con agencias de Los Ángeles que me enviaron al extranjero, así como a lugares y sitios de todo Estados Unidos. Actualmente soy un profesional de las fuerzas del orden, juramentado y con placa, aquí en el desierto del suroeste, y específicamente en las prisiones de Arizona con lo peor de lo peor, allá en Florence. Ok, está bien. Y antes de que entremos en Roswell, Bill, ¿puedes llevarme atrás en el tiempo a 1997, al 25 grados aniversario del incidente de Roswell? Tú estuviste allí, Bill. Dinos cómo fue toda la experiencia. Bueno, 1997 fue el 50 grados aniversario. Cierto. Y estuve ahí justo porque completé la primera etapa de una investigación de 5 años sobre todo lo del caso Roswell. De acuerdo. La situación era que teníamos 11, y yo los llamaría personas eminentes y totalmente responsables, que habían hecho investigaciones de antecedentes completas sobre varios de los testigos. Pero apenas si tocaron 2 temas críticos. Vayamos al meollo del asunto. ¿Cuál es la forma más rápida para un buen detective cuando tienes algún tipo de objeto paranormal o un ser biológico? ¿Cuál es la forma más rápida de determinar quién dice la verdad y quién no? Pasas meses y años rastreando los currículums de la gente. Pasas meses y años encontrando bitácoras que prueben que estaban donde dijeron que estarían hace 50 años en esa fecha. 4 de julio de 1947 en Roswell, Nuevo México. Hay una forma más rápida, simple y fácil. Amigos, ¿qué aspecto tenía esta cosa, este objeto, este medio de transporte? Fíjense, estoy usando un lenguaje que no contamina la memoria de nadie. Tomemos una foto. Sigue ahí. A ver. La otra cosa es, si había cualquier cosa biológica o cualquier cosa que fuera móvil desde el interior de esta cosa, ¿qué tipo de estructura, qué tipo de anatomía, qué tipo de texturas, qué olores, qué impresiones tuvieron los testigos de algo que funcionaría quizás como una tripulación de vuelo en un transbordador espacial? Fue muy simple. Trabajé en el caso y contacté a todos los involucrados, e incluso me puse en contacto con algunas personas que estaban haciendo una película, un drama sobre el tema. Y el resultado fue que también me puse en contacto con la corporación Tester. Al final, tuve casi 250 testigos y 228 de ellos sí estaban ahí. Lo reduje a 28 testigos que antes de morir afirmaron haber visto un vehículo que podía volar, con ocupantes biológicos en su interior. Estos 28 testigos me permitieron crear un perfil compuesto general. Un perfil compuesto se crea al combinar todos los testimonios de los testigos. Y es como si 5 personas presenciaran a un hombre en Los Ángeles disparándole a otro hombre en una esquina. Obtienes múltiples declaraciones de testigos y pones todas las características en tu boceto, tus dibujos en el blog de dibujo, usando lápiz azul, lápiz de grafito y finalmente bolígrafo para establecer el aspecto de lo que están describiendo. Fue simple. Fue fácil porque todos describían las mismas formas y características generales, pero desde diferentes ángulos. Nos dio lo suficiente para que yo, con la corporación Tester y más tarde con Michael Schlatt, quien me está entrevistando ahora mismo, pudiera completamente con AutoCAD y todo tipo de programas de computadora, porque él es el mago de la computación, yo soy el dibujante. Soy de la vieja escuela. Y así obtuvimos el diseño general del OVNI de Roswell, un vehículo tipo aerosurf, aeroespacial,
punta de flecha y ala de murciélago. Su sección transversal, si pudieras dibujar una, sería similar a una especie de marsopa. La marsopa de Dahl, con un tipo de aleta dorsal casi idéntica a la descrita por los testigos para las aletas gemelas inclinadas hacia adentro, que estaban en los bordes de las alas de este vehículo. Tenía alas. Algunas personas lo compararon con el Batarang de Batman. Eso fue inexacto según el retrato hablado total, pero todos estuvieron de acuerdo en que tenía alas. Todos estuvieron de acuerdo en que no tenía absolutamente ninguna costura. Todos estuvieron de acuerdo en que la panza brillaba. Todos estuvieron de acuerdo en que cuando se estrelló, grandes porciones del casco se arrugaron hacia adelante, hacia la nariz delantera que se estrelló contra roca caliza. Bueno, ¿sabes qué? Todos describieron algo que para algunos testigos era como la cubierta de una cabina. Otros lo describieron como una simple cubierta brillante tipo uña en la proa del vehículo. De acuerdo. Buen trabajo, Bill. Ahora, cuando estuviste allí en el 50 grados aniversario, ¿estaba John Andrews allí también? John Andrews no vino conmigo. John Andrews andaba mal. Pero logramos lanzar, por ahí de 1999 o 97, el segundo kit del OVNI de Roswell. Y en lugar de ser prístino como el modelo de plástico poliestireno, la versión intacta del OVNI, este nuevo kit lo hicimos de resina y lo dejamos totalmente arrugado. Para el efecto arrugado, tomé uno de mis kits, lo armé y luego lo deconstruí, para así construir desde cero las porciones explotadas en la parte dorsal del ala izquierda. Estas a su vez chocaron contra el lado izquierdo del casco, formando una brecha muy profunda que daba acceso a un interior, similar a un capullo que estaba lleno de fluido, que mantenía a 7 miembros de la tripulación, generalmente descritos como del tamaño de niños de kinder a primer grado, completamente calvos. Sus ojos eran algo más grandes de lo normal. También eran rasgados, de estilo asiático, muy similar a los de niños filipinos o quizás niños mongoles. Y su piel, cuando la mirabas de cerca, era como las diminutas escamas perladas que se encuentran en los gecos albinos recién nacidos, como esas especies que andan sueltas por todo Hawái. De acuerdo. Bill, por favor describe tu interacción con John para producir el kit de testor. Ok, de acuerdo. Esto requiere un poco de contexto. Como en 1993, Bob Lazar reveló un modelo deportivo del clásico OVNI de disco, que además era muy similar al que describió Edward Wimmer, alguien a quien, por muchas razones, no encontré creíble. Pero desde entonces me he ablandado un poco porque la credibilidad depende de la mentalidad, las actitudes y la salud mental. Y hay mucha gente que describe cosas que no entiende. Pero tienes que recordar, cada vez que alguien te dice algo que cree absolutamente, Dios mío, te está diciendo la verdad. Podría ser su verdad. Me gustaría desviarme por un momento y preparar un poco el escenario. Sí. Ahora, la fecha de hoy es el 16 de septiembre de 2023. En mayo de 1992, empecé a tomarme muy en serio este caso de Roswell. Estoy por cumplir 26, 27 años, algo así de investigación sólida y dura, entrevistando a gente en su lecho de muerte. Esa es mi especialidad. Soy un detective privado a la antigua. Entré a la fuerza laboral cuando estaba en el primer año de preparatoria. He trabajado todos los días de mi vida, tanto por cuenta propia como para empleadores. A veces esos empleadores eran las fuerzas del orden, incluyendo ahora,
y a veces esos empleadores eran los militares, es decir, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tenía muchos contactos y muchos amigos que me pagaban para ir a investigar ciertas cosas e informarles. Y querían el quién, qué, cuándo, dónde, por qué, querían detalles. Igual que las escamas en la piel de los gecos recién nacidos. Estaba excepcionalmente calificado para examinar de cerca la recuperación del accidente de Roswell. Es un trabajo de detective, poner en perspectiva los vehículos de Roswell y sus tripulaciones, para llegar a algo que percibimos y que luego podemos presentar como una conclusión. Muchos informes de investigación tienen una sección de conclusiones. Eso fue menos apropiado con el caso Roswell. ¿Por qué debería describírtelo con palabras cuando puedo mostrártelo con imágenes? Mike recibirá muchos JPs de los 22 famosos dibujos que hice del ovni de Roswell y también las fotografías que obtuve del nieto de un testigo, cuyo abuelo construyó modelos del vehículo, demostrando que una pila entera de piezas unidas formaba una nave interestelar mucho más grande. Su configuración completa, su forma general. Demuestra de forma visual y absoluta la física teórica y las descripciones de Miguel Alcubierre de México, un físico muy famoso de los grandes institutos de matemáticas y física al sur de la capital. En 1993, él propuso el concepto de curvatura espacial de doble burbuja, donde el espacio se comprime justo frente a ti, mientras se expande por detrás para poder empujarte. Es una solución alternativa a la física einsteiniana que hace posible el viaje más rápido que la luz sin violar realmente ninguna ley del continuo espacio-tiempo de 4 dimensiones que es nuestra realidad perceptible. El descanso. Estamos de vuelta y quiero empezar esto de la manera correcta porque nos adelantamos a algunas cosas. Primero que nada, la nave espacial de Roswell. Michael probablemente hará algunas inserciones sobre este programa. Hay 20 dibujos. Van a ver la nave espacial, van a ver los cuerpos, van a ver a la tripulación, como se veían cuando estaban vivos. Así que, hagámoslo simple. Leonard H. Stringfield dijo que los cuerpos tenían aproximadamente la altura y peso de niños en edad preescolar, con una altura más cercana a la de un niño de tercer o primer grado. Y tendría una cabeza un poco más grande de lo normal, parecería completamente calvo. Sin embargo, los ojos, que serían proporcionalmente un poco más grandes de lo normal para un niño humano, aún conservaban una esclerótica blanca, tal como ven. Mis ojos son cafés, con una esclerótica blanca incrustada en mi carne. Bueno, ¿adivinen qué? Lo mismo era cierto para ellos. Sus 2 ojos de iris café y escleras blancas, incrustados en cuencas, dentro de la carne que cubría el hueso. La piel de sus rostros era como las diminutas escamas perladas de gecos bebés albinos hawaianos. Esto significaba que el color de la piel, bajo una iluminación equilibrada, sería similar al que esperarías de serpientes y lagartijas albinas en una tienda de mascotas. Había porciones que se veían más amarillentas y partes bajo la piel que parecían más rosadas. No están viendo un pigmento blanco. No es el blanco de la camisa de vestir de Mike. Él siempre usa mangas largas. Era una mezcla de grises y cafés claros, rosas, naranjas, junto con tonos amarillentos y un canela muy pálido, todo mezclado y manchado. Porque lo que sea que funcionara como órganos dentro de los cuerpos, una vez que les quitaron los uniformes, como overoles de una pieza dispuestos en capas de metal hilado, tan suave como el mismo plumón de ganso en una almohada. Fibras de metal hilado, suaves sobre la piel. En esas cabezas calvas había diminutos filamentos de pelo,
Le recordaba un poco a las diminutas fibras parecidas a vellos en la piel de un durazno. Como la piel de un durazno blanco. En la coronilla y en el área donde se establecería la línea del cabello. Se encontraron 5 cuerpos justo afuera de la nave, sentados contra una roca de yeso que de hecho fotografié. Y esa foto está en las instrucciones del kit de modelo del OVNI de Roswell de Testor que hice con Testor. Y el resto de los 5 se encontraron en la brecha o en sus asientos. Pero había 2 asientos vacíos más. Ahora, según Don Smith y Tom Carey, quienes continuaron la investigación mucho después de que me casé y tuve que cuidar de una familia. Los 2 cuerpos adicionales eran masas carnosas y viscosas, muy descompuestas. Su material esquelético se comparó con el cartílago de un tiburón o una raya por la sustancia de lo que sería su esqueleto. Realmente no había nada que se pareciera a dientes. Era como si fuera el pico de una tortuga dentro de labios pequeños y labios carnosos que eran muy estrechos y simplemente como una línea. Serían como el pico de una tortuguita de agua. Y tampoco una tortuga mordedora. Así que más como un galápago. Mientras tanto, las autopsias preliminares demostraron un sistema neurológico profundo y un circulatorio decente, pero los pulmones eran vestigiales. Era como si casi no se usaran, o de plano nada. Eso es lo que significa vestigial. Los testigos los compararon con un par de... ¿Qué es eso que se nos infecta? Estoy teniendo uno de esos momentos de COVID. ¿Saben a qué me refiero? La cirugía de emergencia, muy dolorosa. ¿El apéndice? El apéndice. Era como si los pulmones fueran tan vestigiales como un par de apéndices en el pecho. Había una especie de corazón. Nadie supo decirme si adentro había cámaras o algún otro tipo de estructura de bombeo. Nadie supo decirme cuántas. La otra cosa que fue muy interesante fue el sistema digestivo, todos los intestinos, todo ese tipo de cosas. Había sido reducido. No sé si fue por manipulación genética o si fue por evolución natural. Pero el canal alimentario estaba cerrado. No había salida rectal, pues ya no la tenían. Si observas la estructura de una mujer, su vagina está protegida dentro de la vulva, que es carne y sus pliegues se unen. Eso no es lo que tenían estos miembros de la tripulación. Estaba más estrechamente asociado con la cloaca de un lagarto, lo que significa que era una hendidura transversal, a lo ancho en lugar de a lo largo de la línea media del cuerpo. Y lo que funcionara como una especie de urétero o uretra, básicamente les permitía evacuar líquidos. Y no parecía haber rastro de genitales externos, si bien otros testigos dijeron que los genitales sí eran visibles pero estaban muy reducidos. Pero lo que me aseguró fue que eran casi inexistentes. Algunos me han llevado a la conclusión de que todos estos llamados extraterrestres grises, con la piel gris y varios tonos de gris, los ojos almendrados mucho más grandes en proporción a la cabeza en general, el cráneo mucho más expandido, se sugiere que todas son hembras que no pueden reproducirse. Nunca ha habido genitales masculinos que hayan sido descritos en los grises por mis testigos. Ahora, la comunidad OVNI tiene gente por todos lados y la gente está constantemente diciendo cosas y siempre se están dibujando extraterrestres. Especialmente desde que murió Jimmy Choles. Es uno de los mejores ilustradores de la historia en lo que respecta a vehículos y miembros de la tripulación, y él simplemente pintaba lo que la gente le decía que pintara. Bueno, esa es la forma forense de hacer las cosas.